¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República. Hoy ya es viernes y hoy tenemos un programa especial. Vamos a cambiar el tono del programa porque este fin de semana hay fútbol. Todos hemos estado pendientes, creo que les guste o no les guste mucho el fútbol, de las emociones que despierta este mundial que llega a su fin este domingo 19 se juega la gran final entre dos selecciones de habla hispana, España versus Argentina. Ha habido mucha controversia en el medio. Hoy les cuento que hemos invitado a un periodista deportivo que nos va a poder un poco más, nos va a poder dar más alcance sobre esto. Pero para poner un poco en contexto de lo que ha sucedido, que usted lo debe saber, finalmente la final se va a jugar este domingo, se va a elegir a el campeón mundial. Una final que se va a jugar, como decía al comienzo, entre dos nacionalidades de habla hispana, de dos continentes distintos, sí, pero que curiosamente contrasta con una prohibición inicial que tuvo la FIFA con respecto a el idioma que se iba a hablar en las conferencias de prensa oficiales. Habían prohibido en algunas de estas que se hable español, supuestamente debido a una falta de intérpretes, y ahora todos los jugadores que están llegando a la final del Mundial van a hablar en las conferencias previas y posteriores al resultado en español. Recordemos entonces qué pasó solamente en los partidos anteriores. España venció 2-0 a Francia. Muchas personas no se lo esperaban, pero así fue. Francia no llegó a la final del Mundial, como muchos habían anticipado. Y Argentina en un partido de infarto 2-1 contra Inglaterra. Una final que además a mí, que digamos no soy la más futbolera del mundo, pero que me emociona lo que despierta el mundial, me parece que estuviese escrita por el destino, por un guionista particular con respecto a esta fotografía de la que se ha estado hablando mucho en los últimos días. Una fotografía de un Leo Messi de 20 años sosteniendo a un Lamine Yamal de tan solo 5 meses. Ustedes imagínense quién podría haber dicho que tantos años después, en el 2026, estos dos sujetos, estos dos seres humanos estarían disputando la final del Mundial. Leo Messi como la estrella principal de la selección argentina y Lamine Yamal por la selección de España. Un poco de contexto sobre esa foto que sin duda es particular. Fue tomada en diciembre del 2007 en el Camp Nou, y la familia de Lamine Yamal, que él ha sido muy abierto en múltiples ocasiones sobre la cantidad de dificultades económicas que tuvieron que atravesar en su infancia, postuló a un sorteo. Era un sorteo para que pudieran participar de este calendario solidario de la Fundación del Fútbol del Club Barcelona y de UNICEF. Y curiosamente, a Lamine Yamal le tocó participar en la fotografía junto a Leo Messi, la que estamos viendo también en imágenes, que es la madre de Lamine Yamal, de quien él habla muchas veces. El fotógrafo ha dicho múltiples veces que Messi no sabía ni siquiera cargar el bebé, estaba muy nervioso, era muy jovencito, y ahí puede usted ver la distancia de años que hay entre uno y el otro cuando se habla de que podría ser uno de los últimos mundiales, o el último mundial de Leo Messi versus de los primeros de Lamine Yamal, que es hoy por hoy una de las figuras más resaltantes de la selección española. Esta fotografía había quedado en el olvido hasta que fue el padre de Lamine Yamal, con quien también tiene una muy buena relación, que la publicó en el 2024, hace nada más un par de años, titulando que este había sido el inicio de dos grandes estrellas, y desde entonces ha sido la que ha circulado en particular para esta final. Estas dos figuras del fútbol que se van a disputar la copa este domingo, final de infarto. Un poquito de previa de lo que sabemos de cómo llega cada uno de los equipos. Esta es la primera vez en la historia
que se van a enfrentar en la segunda final mundialista de España, mientras que, como usted bien debe saber, Argentina se llevó el título y la copa en el mundial anterior. Estamos hablando de Qatar 2022 y quiere sostenerla. Van por la cuarta estrella, la séptima final de la historia mundialista para Argentina y como les decía, apenas la segunda para España. Vamos a poder conversar en instantes. Por favor, Switcher, confírmame si tenemos ya listo a nuestro invitado para conocer un poco más sobre cómo llega cada una de estas selecciones. Recordemos que aquí también en este programa hemos hablado sobre la carga geopolítica que acompañó a este mundial, sobre todo y en particular con el hecho de que muchos de los partidos se jugaran en Estados Unidos, un Estados Unidos bajo Donald Trump, bajo el gobierno de Donald Trump, que había impuesto una serie de restricciones y que no tiene la mejor relación con múltiples países. Recordemos el caso del árbitro que fue deportado, un árbitro somalí que no pudo ni siquiera ingresar a Estados Unidos, pese a que tenía toda la documentación completa, pese a que había sido acreditado y que fue deportado a su país, acusado, como señaló el internacionalista que entrevistamos aquí, solamente por una serie de supuestos mensajes que nunca tuvieron elementos probatorios para acompañar la acusación, que lo vinculaban con acciones terroristas, algo que él rechazó y las autoridades de su país rechazaron una vez que retornó porque no pudo ejercer el rol para el que había sido convocado. Recordemos también lo que sucedió con la selección iraní. No podía mantenerse en suelo estadounidense por más de 24 horas. Tenían que llegar, jugar los partidos que tenían que jugar y luego retornar de inmediato a una sede que se les habilitó en México, donde también se han jugado algunos de los partidos en las etapas previas de este mundial, pero tenían que regresar porque no podían quedarse en suelo estadounidense. Todo esto se sumó a una serie de problemáticas con respecto a diversas selecciones. Había, lo habíamos conversado acá, restricciones, problemas en el visado, equipos técnicos, porque detrás de un mundial no solamente está el fútbol o el tema del deporte, sino que cuando se trata de implicar a naciones enteras, no solamente entra a tallar la hinchada, sino que nos da pie para analizar cómo son las relaciones internacionales entre diversos países y que, como decía hace minutos, no se encuentran necesariamente en el mejor momento bajo el gobierno de Donald Trump, que también ha impuesto una serie de restricciones ahora para los partidos finales. Una parte para hacerla un poco más colorida, ¿no? De lo que también se habla es quiénes van a ser las figuras que van a estar en el mundial, al final, en esta parte que es de los artistas, así como hubo una parte de inauguración en la que estuvo Shakira y diversas celebridades se han presentado a lo largo de la historia de los mundiales, pues se espera que también hayan sorpresas en esta final. Otro dato de color de este mundial es que ha sido uno de los más caros de todos los tiempos. Las entradas rondaban los 2.000, $3.000. Ahora le voy a preguntar a Julio cuánto cuesta una entrada para esta final del mundial, que me parece que va a ser en la ciudad de Nueva York, sí, va a ser en Nueva York y vamos a estar pendientes entonces a estos datitos que Julio nos traía para la tarde de hoy sobre lado más deportivo, ¿no? Que de repente no es mi fuerte, pero que por eso tenemos a un especialista para que nos pueda ahondar. ¿Cómo llegan estas selecciones? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo habla de las sorpresas del mundial, no solo en el ámbito de por quién apostaban que iba a llegar, quiénes eran las selecciones fijas que finalmente terminaron siendo descartadas en el camino, sino porque hubo decepciones, sorpresas, todas estas estadísticas que se habían hecho al inicio del mundial, un poco desbaratadas por selecciones que han sorprendido a lo largo de
este corto mes que ya se termina.